Cámate, cámate, caora, caora, cámate, cámate, caora, caora, tenete tangata huru, huru, nana itiki maiwaka wititera, aupane, kaupane, aupane, kaupane wititera, hi. Ojalá que en su viaje a la Cólquide no hubiera volado jamás la nave Argo, atravesando las Symplegades, esas rocas sombrías. Ojalá que el hacha no hubiera talado jamás en los bosques del Pelión, los pinos transformados en remos en manos de los guerreros con más bríos. Ojalá que jamás hubieran partido, no habrían regresado trayendo para Pelias el bellocino de oro. Si así fuera nunca, mi señora Medea no habría zarpado hacia las tierras de las torres de Iolco con el corazón hecho una llaga en su amor por Jasón. Y no habría instigado a las hijas de Pelias a matar a sus hijos. Y no habría venido aquí, con su marido y sus hijos, a Corinto, poniendo sus empeños de fugitiva en agradar a la gente de esta tierra. Quiero hablar con Medea. ¿Dónde está Medea? Where is Medea? Medea Coyote. ¡Que hable Medea! 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 Medea es muda. 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 ¿Tenéis miedo? ¿Tenéis miedo? Sí, lo sé. La gente siempre ha tenido miedo de mí, porque soy diferente. Me llamaban bruja, maga, hechicera, y se alejaban de mí. Intentaron todo para controlarme, para impedir que fuera libre. Y ahora queréis encadenarme. Pero nunca, nunca podréis controlarme. Mimi ni Muahamke Huru. Soy una mujer libre y fuerte. En mi casa tenía una vida sencilla. Vivía con mis padres, 3 hermanos y 2 hermanas. En todo momento nos apoyábamos los unos a los otros. En mi familia y en el pueblo. Cuando llegaron los extranjeros, con actitud gentil, con regalos para el pueblo y para los niños, a todos nos gustaron. Pero en poco tiempo nuestra vida cambió.
conquista a cualquier precio. Como pequeños animales. ¡Y cuántas riquezas! Además, seguro que están deseando compartirlas. Pues sí, pero ¿no creéis que esto les puede perjudicar? No, todo lo que les ofrecemos son ventajas. Tendrán que pagar algún precio, ¿no? Desde luego. ¡La civilización no es gratis! La tierra ya no era nuestra. No podíamos utilizarla libremente para nuestros animales y cultivos. Había personas de mi pueblo que los apoyaban y eso les daba poder y riqueza. Las niñas y adolescentes recibían muchos regalos. Era la recompensa por acostarse con los extranjeros. Quien intentaba oponerse sufría graves consecuencias. Mi familia perdió la tierra. Mi hermana se quedó embarazada de un extranjero y yo perdí la confianza de tener un futuro en mi tierra. Y entonces apareció Jaime en Instagram y me contaba las maravillas de su país en Europa. Él me animaba a reunirme con él, a que dejara mi país, que no tenía esperanza, y buscarme una vida mejor cerca de él. Pasamos unos meses hablando hasta que ocurrió todo esto. Y entonces yo decidí comenzar mi aventura, como cualquier persona que deja su país para perseguir un sueño, vivir con dignidad. Finalmente, yo misma, Infine, io stessa. traicionando a mi padre y a mi casa, me fui contigo a Yolco del Pelión con mucho más corazón que cerebro. Con molto più cuore che cervello. Me he convertido en enemiga de los amigos de mi casa. Y para congraciarme, les declaré la guerra. Gli dichiarai la guerra. El encuentro con el mundo civilizado. ¡Descuentos! ¡Esta es pura piel, por si queréis! ¡Seda! ¡Fina seda! ¡Seda! ¡Seda perfecta! ¡Un 2x1 que nunca habíais visto jamás! ¡Esta viene de China! ¡Y es pura! ¡Seda purísima! ¡Cuero perfecto! ¡No se rompe! Pero voy con ellos. ¡Perfecto! ¡Es la última! Esta manta viene de Senegal. Esta es lana de oveja. Piel purísima, la más
Soy yo, Jaime. Oye, ¿tú? Jaime. Corre hacia atrás. Fluyen hacia sus fuentes, los ríos sagrados. Ay. Pero aquí mi fama dará un giro y mi vida recuperará su nobleza. Desde la morada paterna navegaste por los ríos sin plegades. Y ahí, tú, desdichada, regresarás a tu tierra extranjera. Jaime nunca apareció. Estaba sola. Sabía que necesitaba buscarse un espacio en ese país y sentir su fuerza. A partir de entonces, demasiadas veces ella se sintió tratada como alguien inferior. Inferior por ser extranjera, alguien que tiene que rogar que le acojan. Inferior por ser joven porque te deberías callar y escuchar a los adultos. Inferior por ser mujer y débil. En cualquier sitio en el que me encontrara, siempre iba a haber alguien que me tratase como un ser inferior. Buenos días, alumnos. Buenos días. Hoy hablaremos de la Declaración de Derechos Humanos, reflejada en nuestra Constitución. Vamos a ver. Medea, dime el artículo 2 de la Declaración que constituye el tercero de nuestra Constitución. La Constitución es una conquista muy importante para los países civilizados como el nuestro. ¿El que te ha cogido? Profesora, me llamo Fatou. Sí, claro. Has estudiado, supongo. Claro, pero ¿para qué me piden que aprenda algo que no se cumple? ¡Pero bueno! ¡Esto es inaudito! ¿Cómo te atreves a hablarme así? Solamente es una pregunta, señora. En países como el tuyo, ya te habrían pegado por tener esta actitud insolente hacia los profesores. ¿Has entendido? Me-de-a. Profesora, Sí. ha dicho que se llama Fatou. ¿Y qué más da? Todas las extranjeras son medeas, todas igual de desagradecidas, insolentes y maleducadas con la gente. Encima, si son adolescentes, se creen en el centro del mundo. ¡Silencio! Los adolescentes son solo niños intentando jugar a ser adultos. Dice que todas las personas tienen derechos y libertades, sin distinción alguna, de raza, opinión política, orientación sexual, religión o cualquier otra índole. ¿Qué has dicho? El artículo que me ha pedido dice eso. Una competición infinita. ¡Hey! Aquí todo el mundo está obsesionado con el oro. Lo fabrican todo en oro.
instrumentos de culto, joyas, utensilios corrientes, incluso esculturas. Y están dispuestos a cambiarlo todo por oro. Bueyes, caballos, cereales, incluso armas. Y lo peor es que siempre quieren más y más. Todos tienen que competir. Los jóvenes para construirse un futuro, los adultos para llegar al poder. Cada uno tiene su vellocino de oro por conquistar. Diferente, fascinante y peligrosa. ¿Patú? ¿Patú? ¿No te has dado cuenta de que estabais aquí? Buenos días. Buenos días. Oye, ¿habéis visto a la mujer nueva del barrio? La extranjera. Ay, sí, es imposible no verla, su ropa es tan elegante. Ay, no, por favor, no son normales esos guisos tan complicados. Pues sabéis que ella está organizando unas clases de comida, de cocina de su comida. Qué rico tiene que estar. Y sabéis que además dice que si estás herido, con sus guisos te puede curar. Ah, o sea, que también es una bruja. Bueno, no creo. Suministra a los ignorantes conocimientos nuevos y serás tachado de inútil y de necio. Y si crees que sabes más que aquellos que pasan por expertos, al punto te odiarán. Para unos soy odiosa y para otros soy peligrosa, aunque no van mis dotes demasiado lejos. Patú es precioso. Es mira una qué pelo bonito. que te va a quedar genial. ¿Me lo puedo probar? Sí, pruébatelo. Pruébatelo con esto, que seguro que combina súper bien. Vale, esperar. Os lo pongo yo. Bueno, te voy a poner este chat Este por no aquí, se lo pones. que te quedará súper bien. Chicas, es maravilloso, Patú, Mira me qué encanta. bonito. Todo lo de tu cultura es genial. Ay, gracias. ¿Pinturas? ¿Tienes algo? Sí, es verdad. Mira, ponte esto. Póntelo aquí. Atrás. Chicas, ¿qué estás haciendo? Mamá, que es hora de irse a comer. Mamá, déjala ir a casa. Patú, píntame yo, regalo. Chicas, pero píntame. A ver, ¿estás...? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que me quedas? Pero mamá, que no. Patú, mamá, que es mi amiga. Es mi amiga. Fuera de aquí, quítate esto. No te acerques a mis hijas. Pero, fuera, a casa.
Mejor vente con nosotros. No sé, has visto que es inmigrante. ¿Y tú qué sabes? Pídele perdón. No la conozco, no lo voy a hacer. Los amores salvajes, ni virtud ni buen nombre, les traen a los hombres. Levanta Afrodita, espada y comedida, no hay divinidad que nos pueda otorgar tantas delicias. Jamás, oh soberana, con tu arco de oro, lances sobre mí un dardo que me envenene de deseo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ah! ¿Qué es esto? Huele fatal. Es una mezcla de hierbas que utilizamos en mi país. Hace maravillas, confía en mí. No. No confío en ti. Parece brujería. Mejor me voy con mi gente. La violencia hacia mí y hacia vosotros. Presta atención y por favor entiende que la guerra comienza cuando un corazón se enciende de ira, de odio y de inconsciencia. Vivimos en un mundo en el que parece mandar una única ley y una sola realidad son la violencia y la agresividad. Hay que cortar con la violencia, hay que frenar la delincuencia. Tenemos que tomar conciencia. El ser humano se destruye por su egoísmo. Es tiempo de parar con el egocentrismo. Imágenes de los crímenes se apoderan de los medios y hoy día la violencia se apodera de nosotros. Hay que cortar con la violencia, hay que frenar la delincuencia. Tenemos que tomar conciencia. Y todos se preguntan, ¿y esto por qué sucede? Existe pocas respuestas ante tantas realidades. A mí me da poder, a mí ahora me escuchan. Me miro y no me veo, me busco y no me encuentro. Mi mente preocupada por oscuros pensamientos. Hay que cortar con la violencia, hay que frenar la delincuencia. Tenemos que tomar conciencia. ¿Yo no soy Leila? ¡Tú no eres Luca! Tú no, Mara. Tú no eres Ada. ¿Yo no soy Leila? Tú no eres Nicole. No soy Elena. Mara. ¿Tú no eres Leila? Tú no eres Rita. ¿Tú no eres Nicole? Tú no eres Isa. ¿Tú no eres Alba? No eres Rita. ¿No eres Leila? No eres Rita. Mara. Tú no eres Isa. ¿No eres Irene? ¿Tú no eres Nicole? ¡No eres Luca! Tú no eres Rita. ¿Tú no eres Leila? Mara. Tú no eres Isa. ¿Tú no eres Leila? No eres Rita. ¿Tú no eres Alba? Tú no eres Nicole. ¿No eres Irene? Existo. Nadie me ve. No parezco una persona, solo un montón de pedacitos de nada. Me hago esto para que me miréis, porque ahora
Nadie se da cuenta que existe. Soy pequeña. Soy gorda. Soy flaca. Soy cuatro ojos. Soy tonto. Feo. Triste. Soy extranjera. Abandonada. Débil. Diferente. No encajo. Mirad cómo entra la cuchilla en mi piel. Mirad el dibujo que me hago. Es mi sangre. Ahora, por fin, os dais cuenta que existo. ¿Y tú quién eres? Nadie. ¿Eres Poli? No, me llamo Fatu. ¡Dale! ¡Venga! Ahí, Luca, ahí, en la cara. ¡Somos los Alejar al enemigo. Por supuesto que sí. ¡Claro que te he hecho! Tengo miedo de ti. Y no es necesario alegar más pretextos. Varios motivos contribuyen a mi temor. Tienes dotes innatas para los maleficios. Y sobre todo, estás sufriendo. Y tu dolor se convierte en grito. Por todos estos motivos, tienes que irte de esta tierra. No queremos vivir con miedo. Eso, sí. Lo que nos da miedo, lo alejamos. Tu diferencia nos asusta. No queremos verla. Solamente así podremos conservar nuestro equilibrio. Reencontrándome. De eso, o sea, al llegar aquí te escuchan hablando de diferentes idiomas, siendo donde sea, o sea, español, o sea, siendo donde sea, no creo, francés, siendo marroquí, siendo de otra parte del mundo, sí que habrá, o sea, se preocupan de sí mismos de que mira que este es un migrante, venga, cambio la acera. O sea, y eso duele, o sea, duele, y claro, eso, o sea, allora, siamo tutti
Fatou, vengo dal Senegal, sono qua da 8 anni, quasi 9. Aún tenía 14 años, entonces lo que esperaba era como un país muy moderno, que se escuchaba mucha música, que la gente estaba muy alegre, que se iban de fiesta. Cosa che ero un po' triste perché non sapevo quando vedrò anche mia famiglia. Tan solo con algunos amigos que estuvimos juntos. Y bueno, fue desde Nagor, que es una ciudad que está con la frontera de Melilla, hacia Almería. Y bueno, ahí empezó otra historia y como se dice, que el sueño que pensaba no era realidad, que había que currarlo hasta llegarlo y hasta ahora Y esto fue un cambio bastante importante, aparte que pues, el idioma no lo hablaba muy bien, pero la verdad que la gente, los amigos del colegio, pues todo el mundo nos recibía muy bien. El primer año yo quería volver. Sus carcajadas las oigo en mis oídos. Así ha de ser. Razones para vivir no tengo. Porque no tengo patria. Porque no tengo casa. Porque no tengo posibilidad de escapar de mi siniestra suerte. Cometí el error de perder el amor de mi padre, confiando en las palabras de un desconocido. No aceptaré más el ultraje de vuestro rechazo. Vuestras palabras no clavarán más los dientes en mi corazón. Parto con mi equipaje y todo lo que me pertenece, y que ya no volveréis a ver. Adiós, ingrata Corinto. Sigue feliz en tu ignorancia.
mi madre, la mujer a la que más estimo y la que siempre ha estado a mi lado. ¿Cuánto la quiero? Hija mía, eres una niña tan inteligente. Los niños del pueblo, con los que he jugado tanto y aun siendo tan pequeños, me han enseñado muchísimas cosas. Fatú, enséñanos a cantar las penas, a alejar los miedos. Ven a jugar con nosotros. Los jóvenes del pueblo, pequeños adultos, que han conseguido tantas cosas y en un futuro no muy lejano lograrán más. Fatú, lucharemos como nos enseñaste. Y por último, mis amigas de Corinto, a las que quiero mucho, las que han aguantado mis rabietas y las que siempre han estado para mí. Fatú, queremos aprender tus costumbres, no queremos que te vayas. Esta soy yo, una mujer libre y fuerte. Buona Italiana Madrid, un applauso più forte, grazie.